Son las 9:12, tiempo del centro de México. Gracias por continuar con nosotros aquí en Dos con Todo. Vamos a la sección gustada de Con Todo. Les vamos a presentar pues el informe de Oxfam México, donde con datos da cuenta de cómo se enriquece los hoteles, el sector turístico, pero también la banca, que por cierto también tiene concesiones de agua. De eso hablaremos. Vamos con todo. Bueno, aunque el agua es un derecho que está reconocido en la Constitución, las concesiones vigentes benefician principalmente a sectores económicos que pagan tan pocos derechos que ni siquiera alcanzan a cubrir el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua, de la CONAGUA, además de que impactan pues en el medio ambiente y en la reducción de los recursos disponibles para toda la población aquí en general en México. Eso es lo que revela el informe Beneficios en Fuga que publica Oxfam esta semana, una organización que trabaja pues en temas para evidenciar la desigualdad, e identificó que la banca y servicios financieros, las concesiones de agua, así como el turismo y la hotelería son los sectores que ejemplifican el patrón de despojo y extracción en México, y lo que plantea esta organización es con ganancias para unos pocos y pérdidas para el resto. La organización también identificó a empresas que son las 10 que extrajeron cada año más agua para uso en servicios desde que inició su permiso hasta septiembre del 2024. Es decir, sí, justo a ver si nos pueden ayudar en proyectar estas concesiones de agua para servicios, particularmente estos que vas a empezar a dar cuenta. Gracias. Sí, es para uso de servicios. Están de menor a mayor. Y está el dato de acuerdo a cuántos metros cúbicos de agua no han gastado desde que iniciaron sus permisos hasta septiembre del 2024. Vemos que el mayor gasto lo registra el aeropuerto de Cancún, después Quirocán, Promociones y Desarrollos Rivera Mujeres, el balneario Ojo del Carbón en Tlapanala, Puebla, la hotelera Playa Pariso, Urbi, Construcciones del Pacífico, la promotora Ecotour, la inmobiliaria Xicunyá, el desarrollo Marina Vallarta y en último lugar el gobierno de Morelos. Eso para que vean, pero ¿sabes la diferencia entre el aeropuerto de Cancún y lo que la concesión, ¿no?, que tiene el gobierno de Morelos? Es casi 40 millones de metros cúbicos extraídos por año, más de 40 por parte del aeropuerto de Cancún y el gobierno como tal de Morelos, donde llueve un montón y donde también hay un montón de balnearios, son casi 15, ¿no? Casi sí, 15 millones. Alrededor de 13 millones de metros cúbicos los que está reportando Oxfam. Es decir, si es una diferencia bastante amplia. Por eso señalan que el turismo pues está terminando con el agua, precisamente porque 8 de los 10 mayores extractores de agua a nivel nacional pues lo hicieron para uso en servicios con fines turísticos. De esas, 7 están concesionadas en Quintana Roo. De acuerdo con estos datos que analiza Oxfam, 3 concesionarias son hoteles: Quirocán, promotora Ecotour y la hotelera Playa Paraíso, que los vemos en esta gráfica. Vamos a escuchar qué es lo que comentó Carlos Brown, que es el director de programas de Oxfam México, sobre lo que encontraron particularmente con el hotel Quirocán. Nos llama muchísimo la atención un caso en particular, en ese top 10 que mencionabas hace un momento, el caso de un hotel, digamos, el nombre es Quirocán, pero es propiedad de Simón Pedro Barceló, que es el hombre 21 más rico en España, aparece en las listas de Forbes de los 1000 millonarios españoles o de los más ricos en España, y solamente para consumir el agua que Quirocán consume en un año, una persona tendría que vivir 340,000 años. O sea, un poco para hacer las comparaciones en el uso doméstico versus el uso de servicios, por supuesto, porque la actividad turística en masa, que es lo que caracteriza al turismo en el caso de Quintana Roo, pero aunque no es el único caso, es el más
es el más conocido, pero está Los Cabos, La Paz, está Huatulco, ¿no? Acapulco en su momento, digamos, pero sobre todo estos centros que eran los centros integralmente planeados junto con Ixtapa, que fue el modelo que el Banco de México promovió en los 70s para tratar de atraer divisas al caso mexicano, y esto es algo sabido, y hasta en el sitio del Banco de México parece como es algo que fue intencionado por el Banco de México y por el gobierno mexicano hace un siglo, y que en los 70s se promovió como centros integralmente planeados. Pues la orientación era esta, era la de la idea de que era una industria sin chimeneas, ¿no? Es una industria limpia, pero que en realidad es muy intensiva en el uso de recursos, y además es una industria que deja muchos residuos. Entonces, yo soy de Cancún, y quienes somos de esas ciudades sabemos muy bien los costos que tienen sociales, ambientales, en el uso de recursos, lo intensivo que es en agua, ¿no? Los campos de golf, por ejemplo, y el uso de agua de los campos de golf es una cosa que no es nada menor, que está muy disputada alrededor del mundo y que se está cuestionando si debería ser algo que se debería sostener. Paisajes áridos con campos de golf verdes, que va a ser cada vez más la realidad de nuestros centros turísticos. Bueno, pues algo muy parecido vemos ahora. El aeropuerto de Cancún es un concesionario muy grande del agua en Quintana Roo y en general en todo el país. O sea, ya nada más que 8 de los 10 mayores extractores de agua a nivel nacional lo hicieron para uso en servicios con fines turísticos, da cuenta de lo intensivo que es el turismo masivo para el uso de recursos tan preciados como el agua, que era como lo mencionábamos hace rato. Entonces ahí el cruce, digamos, y eso es uno de los hallazgos de este informe, es que estos enclaves dependen uno del otro. El turismo depende de la banca depende del agua depende, ¿saben? Y así, porque sí es un modelo que requiere de hacer enclaves interconectados que dependen uno del otro, y lo vemos en los datos, ¿no? El cruce es tan claro, ¿no? Cuando realizamos concesiones de agua, que para servicios, fuera para turismo y hotelería, sí, porque se necesitan uno al otro. Esto hay que destacarlo porque lo que nos planteaba el economista Carlos Brown es que si bien el sector turístico se ha promovido como uno de los más importantes de la economía, pues lo que destacan también en este informe es que no beneficia realmente a la mayoría de la población, porque las y los empleados de este sector pues tienen, por ejemplo, son contratados por temporadas y muchos de ellos con sueldos bajos. Un dato que dan en este informe es que del 2000 al 2023, 4 de cada 5 trabajadores en el sector turístico y de hotelería se dedicaban, por ejemplo, a ser camaristas, trabajaban como mozos, y para estos tipos de personas trabajadoras la mediana salarial fue de 5,368 pesos. En cambio, ya para las personas en direcciones y gerencias, solo 1 de cada 5 personas de este sector ganaban el doble, unos 10,524 pesos. Y además en estos sectores pues también la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo amplia, es lo que plantean. Antes de que te vayas a las concesiones agrícolas, ya lo decía Brown, el Hotel Quirocán, que es uno de los que más tiene uso y concesiones de agua de territorio mexicano, enfatizaba que pertenece a pues Barceló, el dueño también de los Barceló. Nada más para recordar, pues, porque también se enriquecen a costa del medio ambiente, no solo con agua, sino recuerden que en el Hotel Barceló, como informamos el viernes, en Riviera Maya, su sede en Riviera Maya, pues murieron estos delfines, o murió un delfín con antecedente de muerte de otros delfines, porque tienen un delfinario en un lugar muy, muy pequeño, fuera de su hábitat. Y eso en cuanto las concesiones para el sector hotelero. También hay datos sobre las concesiones agrícolas, que lo que destaca este informe es que es el fin de extracción más común, el del agrícola, porque está exento de pago. Por ejemplo, el primer lugar lo ocupa la unidad de riego de Candelaria AC en Campeche. Su uso significa casi 8 veces lo que emplean todas las personas en esa entidad para fines domésticos. Estamos viendo ahí la tabla, y lo que expone, por ejemplo, la organización es que si se usa como referencia el límite que contempla la ley para el uso diario de agua, la ley de aguas nacionales, una persona tendría que vivir 18 millones de años para gastar el agua que extraen las empresas agrícolas en Jalisco en un año, 10 millones para la que extraen en Sinaloa y 12 millones para la que se gasta en Campeche con el mismo
fin. También el economista Carlos Brown nos explicó que el crecimiento de las concesiones de agua desde 1992, cuando entró en vigor esta ley de aguas nacionales, hasta la fecha, pues también obedece a un modelo económico que ha buscado beneficiar principalmente a las exportaciones. Y nada más recordarles, Dul, que en agosto la investigadora Elena Burns publicó un artículo aquí en Sin embargo, en donde también explica que justo esta ley de aguas nacionales se creó para darle cada vez menos poder al Estado de controlar nuestras concesiones, y eso pues también desapareció los derechos de los núcleos agrarios sobre sus aguas a favor de nuevas estructuras que facilitaron la concentración del poder. Eso es lo que planteó Elena Burns en este texto que se publicó en Sin embargo en agosto del año pasado. Pero vamos a escuchar qué es lo que nos comentó Carlos Brown sobre estas concesiones que se siguen dando en México. Lo que encontramos son dos cosas que me parece muy importante poner sobre la mesa. Uno, que el número de concesiones de agua aumentó mucho desde el 92 hasta la fecha. En el 92 había 2,000 concesiones con registro. Para 2024 había 530,000 concesiones con registro a organismos públicos y privados. Es decir, hubo un aumento muy grande de las concesiones del agua. El agua no se ha privatizado y se mantiene como propiedad de la nación, y se ha estipulado en los últimos años que es un derecho humano en nuestra legislación, pero las concesiones no han dejado de aumentar. Y la otra es que la recaudación que se obtiene por esas concesiones, porque los concesionarios pagan por esas concesiones, ha ido reduciéndose en los últimos años. Y lo que encontramos, el segundo hallazgo, es que ese monto que se recauda no alcanza para cubrir el presupuesto anual de la Comisión Nacional de Agua, es decir, el regulador. Es decir, lo que obtenemos de beneficios por la concesión de una propiedad de la nación, porque así lo establece la Constitución mexicana, ni siquiera es suficiente para financiar de manera adecuada al regulador, al órgano regulador, de que esas concesiones se realicen de manera adecuada, que no haya, que haya la inspección y vigilancia necesarios para que esas concesiones sean bien usadas. Estaba hablando de banca, ¿verdad? No, nos decía de estas concesiones que hay para que aunque son miles, lo que están recaudando no alcanza ni siquiera para el presupuesto de la Conagua. Entonces, le compartimos a Luis una gráfica, si nos las puedes compartir, por favor, Luis, sobre justo el comparativo entre las recaudaciones anuales que se hacen por estas concesiones, y eso está en azul, y en rojito, naranja, vemos el presupuesto que ejerció Conagua en los últimos años. Entonces, como pueden ver, ni siquiera llega a la mitad de lo que de lo que se usa al año, el presupuesto de la Conagua, lo que se recauda a través de estas concesiones. Eso es lo que nos planteaba el economista Carlos Brown. Sí, que también, ya que citaste a Elena Burns, activista y que estuvo trabajando un tiempo en la subdirección de la Conagua en el tema de concesiones, también decía que Conagua no se estaba poniendo las pilas para precisamente recaudar a los dueños de estas concesiones y precisamente tener más presupuesto, por ejemplo, para tener personas en campo y estar vigilando que se cumpla pues la ley de aguas nacionales en temas de contaminación, en temas de aguas residuales y demás. Mon, ahora sí nos pasamos al tema de la banca. Ya les dimos cómo se enriquecen los hoteles en detrimento del medio ambiente, de las concesiones de agua y también pues de los salarios que les dan a los trabajadores de este sector servicios. Ahora pasamos al tema de cómo se enriquece la banca y cómo también tiene sus concesiones de agua. En este informe de Oxfam México se recuerda las palabras de el sector financiero dentro de la Convención Bancaria de Acapulco 2024, la que se celebró apenas en Acapulco. Bueno, rescata las palabras de Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México, quien reconoció que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no reguló el sector financiero. Incluso también plantea que la banca es uno de los sectores que más contribuyen en el pago de impuestos al país, aunque esto último, lo de que pagan impuestos y que son lo que más dan, lo desmiente el informe de Oxfam México. Bien, es importante esto de que no los reguló el gobierno pasado, porque
Este tema de que están desregulados y además reprivatizados data desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y desde la crisis del 94 se utiliza una parte del presupuesto público de cada año para pagar la deuda de los bancos, conocido como FOBAPROA. Entonces, ante la desregulación de la banca, el informe de Oxfam México plantea que la banca obtiene sus ganancias a partir, primero, de la extracción de los clientes con altas comisiones por sus servicios. Nadie le pone límites de cuánta comisión te cobran por dar los servicios. Y segundo, por las altas tasas de interés por las deudas. Cuando tú solicitas un crédito para pagar vivienda, la hipoteca, crédito para auto, para negocio, pues te va comiendo esa deuda y el banco se va aumentando su ganancia. Y la otra fuente de enriquecimiento, además de extraer a los clientes por este tema de comisiones y de tasas de interés, es especular con sus concesiones de agua y también por pagar lo mínimo de impuestos, es decir, se ahorran. Respecto a la regulación, en el sexenio pasado, el legislador Ricardo Monreal habló de una iniciativa para poner límite al cobro de comisiones de los bancos, pero acuérdense que nada más por declararlo a la prensa, en la Bolsa Mexicana de Valores empezaron a caer pues el valor de las acciones, y esa manera fue como la presión de los especuladores para que Monreal diera un paso atrás. Entonces, en pantalla justamente estamos viendo los márgenes de ganancia de la banca a partir de las altas comisiones y a partir de los altos intereses. Súmenle el tema de que pagan pocos impuestos. Bueno, también este informe plantea cómo al menos desde el año 2000, es decir, cuando arrancó el gobierno del panista y empresario Vicente Fox, México es de los 5 países donde más ganan los bancos, frente a Argentina, Brasil, Estados Unidos, España, Alemania y Reino Unido. Entonces México es un gran lugar para los bancos para generar estas ganancias, precisamente en el marco de la desregulación, y porque cobran comisiones mucho más altas que en otros países. Pero estas ganancias obviamente no se quedan aquí, sino que se quedan en beneficio pues de esos bancos. El informe dice lo siguiente: los bancos más importantes del país extraen la mitad de sus ganancias en México para llevarlas a sus matrices en el extranjero o, dice el entrevistado, a paraísos fiscales. Precisamente escuchemos el comentario de Carlos Brown de Oxfam México respecto a cómo la banca extrae riqueza aquí en México, se la lleva. Lo que identificamos en el informe es que hay 2 grandes fuentes a través de las cuales los bancos en México obtienen las utilidades que obtienen. Una tiene que ver con el margen neto de interés que tienen, es decir, lo que cobran por intereses versus lo que pagan por intereses. Esa diferencia es un margen amplísimo, de los 5 países donde más ganan los bancos por esto. Pero además por comisiones netas, es decir, las comisiones que cobran versus las comisiones que pagan, que son muy chiquitas. Esos 2 márgenes son los grandes, digamos, en donde se concentra la mayor parte de las utilidades que tienen los bancos, y además han ido creciendo en los últimos 20 años. Es decir, no es nuevo, de nuevo. Esto lo rastreamos en el informe a que es un mecanismo que ha operado desde la colonia, en el caso mexicano, desde antes de que México se llamara México, pero en el caso particular de la banca, y especialmente después de los 90 con el FOBAPROA, lo que vemos es que la banca se ha seguido beneficiando, mientras seguimos pagando el FOBAPROA, por cierto. Es decir, seguimos poniéndolo en el presupuesto de egresos de la Federación año con año, el rescate de la banca de los 90, pero las ganancias siguen siendo privadas, muy, muy privadas, mientras los costos de todo esto se han socializado a la mayor parte de la población. Y no solo esto, y esta es una cosa que nos ocupa y preocupa. Entre 2019 y 2023, los 5 bancos más grandes acapararon 3 de cada 4 pesos de utilidades del mercado bancario durante el sexenio de López Obrador, y transfirieron al menos la mitad de estas utilidades a sus matrices en Estados Unidos y en España. Es decir, es el modelo de enclave que teníamos en la colonia, donde aquí se realiza la actividad, aquí se obtienen los beneficios, pero esos beneficios no se quedan en el territorio nacional, se sacan. Se sacan a matrices en el extranjero, como digo, pero también se sacan a guaridas fiscales, se sacan a los espacios donde más conviene al capital que se vaya. Ahora, si se decide regular esto, es decir, si se cambiaran las reglas, ya se intentó, el sexenio pasado hubo un intento de regulación para reducir las comisiones cobradas y para poner ciertos topes, digamos, a las tasas de interés, y es
Es muy contencioso y lo sabemos, pero es muy necesario. Muchos de estos bancos, salía la semana pasada en noticias, sin decir nombres porque de nuevo es un sistema, pero muchos de estos bancos generan hasta la mitad de sus ganancias en el territorio mexicano respecto a sus operaciones globales. Es decir, México es el lugar ideal para generar estos beneficios porque no es tan regulada la posibilidad de estos márgenes. Entonces las tasas de interés se vuelven tasas de usura. Definitivo, tendrá implicaciones en el corto plazo seguramente, porque sí, los movimientos de capital generan eso. Los 90 en México son un recordatorio muy fuerte, los inicios de los 2000 en México son un recordatorio muy fuerte de cuando intentas meterte con el capital y las implicaciones que tiene. Pero de nuevo, este es el territorio donde mayores beneficios perciben. Un poco me recuerda a los monopolios de los que se han beneficiado Slim, Larrea, Salinas Pliego y compañía, pues es la misma historia, ¿no? Cuando me dicen, bueno, lo que se van a ir del país, yo digo, quiero ver que obtengan beneficios en otros países como los obtienen en México. México es el lugar donde obtiene sus mayores beneficios. Fíjate, Mon, fíjense, audiencia, a pesar de estas ganancias a partir de las altas comisiones y de las altas tasas de interés no reguladas, de 2016 a 2021, la tasa efectiva del impuesto sobre la renta, el ISR, que pagó la banca fue del 5.45%. Así lo reporta el informe de Oxfam México. Es decir, en cristiano, los bancos están pagando menos impuestos que una persona que gana alrededor de un salario mínimo. Esto fue lo que planteó Brown al respecto. Esa diferencia entre lo que dice la ley y lo que terminan pagando está hecho a modo para grandes empresas y para grandes fortunas. Y en el caso de la banca y de los servicios financieros, lo que reporta el SAT es que sus tasas efectivas de pago de ISR son bajísimas, muy, muy bajas, y lo confirmamos además con los reportes que presenta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que el pago de los impuestos se vuelve muy pequeño, a pesar de que los márgenes de ganancia, digamos, hacia arriba de los estados de resultados son altos, son muy altos. Es decir, uno diría, bueno, pero pagan muchos intereses porque la gente ahorra muchísimo, las empresas ahorran muchísimo. En realidad, no, tienen un margen muy grande y, como lo decimos, de los más grandes en el mundo. Lo mismo pasa con las comisiones. Entonces, ¿cómo puede ser posible que teniendo esos márgenes terminen al final pagando una tasa efectiva, según nos informa el SAT, tan pequeña, ¿no? Tan pequeña, más pequeña que lo que paga una persona trabajadora que está muy cerca del mínimo? ¿Por qué los grandes bancos sí pueden pagar poco, incluso evadir, y un trabajador de salario mínimo no? Lo que también explica es que los bancos tienen la capacidad financiera de tener todos unos despachos de abogados para evadir, y evidentemente un trabajador común pues no. Sobre el tema de por qué diablos los bancos tienen agua si su uso es o si su tirada es el sector financiero y no el uso agrícola o industrial, bueno, vamos con ello. El Oxfam México detecta que la banca en México tiene desde los 90, cuando la Secretaría de Economía empezó a dar las concesiones, a septiembre de 2024, 183 concesiones, y además le ponen para uso agrícola. Es un fenómeno mundial, no solo aquí en México, donde hay cuerpos de agua, detectan y especulan así con la escasez en plena crisis climática. Junto estos datos de Oxfam México con el informe Los Millonarios del Agua, publicado desde 2020 por la Universidad Autónoma de México, porque ahí se documenta precisamente dos bancos que hacen esto. Primero, el Banco Español, BBVA, tiene 1.6 hectómetros cúbicos al año en el acuífero que ya está sobreexplotado, por cierto, Atemajac, cerca de Guadalajara, Jalisco. Y dos, el Banco Azteca de Ricardo Salinas Pliego cuenta con 2.2 hectómetros al año en el acuífero también sobreexplotado de la zona metropolitana de la Cuenca de México. Este es el comentario de Carlos Brown respecto a la banca y sus concesiones de agua. Si los bancos tienen concesiones de agua para uso agrícola, pues seguramente están lucrando con esas concesiones de agua, porque un banco no tiene por qué meterse a una actividad que no es la propia. Y lo dice la Constitución, ¿eh? La Constitución, en el artículo 27, fracción quinta, lo dice muy en claro, ¿no? No puede tener ni tierra o agua que no sea indispensable para sus fines económicos. Entonces apunta a una potencial financiarización.
Y ojo, no es un fenómeno solo mexicano, eso es un fenómeno que se repite alrededor del mundo. En la medida en la que el agua se vuelve un bien escaso, cada vez más escaso por la crisis climática, va a ser en la medida en la que el agua sea motivo de especulación y sea tratado como una mercancía, y eso contraviene por completo lo que dice nuestra legislación, lo que establece la misma Constitución, y además algo que ha sido una lucha histórica en nuestro país, que es el reconocimiento del agua como propiedad de la nación, pero también del agua como un derecho humano. Gracias por sus comentarios al respecto. Hay que exigir el retiro de esas concesiones, dice Hugo González. Bueno, todo un debate respecto a la Ley General de Aguas congelada en el Congreso desde hace muchos años. Gerardo Meléndez hasta está diciendo, este reportaje está como para llevarlo a la conferencia matutina y que la presidenta lo sepa, y si lo sabe, que explique qué está pasando. Bueno, es un informe de Oxfam México, nosotros lo estamos noteando, como se dice. Ya están mandando a Nancy Gómez que le pregunte sobre esto a la presidenta. Vamos a gestionarlo. Mientras tanto, para terminar este espacio, nos vamos rápidamente a la sección de Al Cierre.